Saludamos a todo el pueblo de Dios que esté en sintonía en este día, domingo 26 de marzo, cuando vamos a dar inicio a otro programa más del estudio de la lección de la escuela sabática, ya en su nuevo tópico titulado Brillantes Rayos de Luz. Así que donde quiera usted se encuentre, le deseamos muchas bendiciones y le damos la bienvenida a este estudio. Es un gusto para nosotros llegar hasta sus hogares todos los días, en la medida en que ustedes lo permiten, con un mensaje de Dios para su vida. Donde quiera se encuentre, nos da mucho gusto poder llegar con este estudio. Y qué bonito es que ahora tenga dos hermanos conmigo que me acompañan, como son otra vez mi hermano Angelo Barry y mi hermano Carmelo. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido, muchas gracias por estar nuevamente ante ustedes, hermano, y aquí con estos varones, agradeciéndole al Señor por permitirnos empezar un trimestre más, ¿verdad? Y es un trimestre, hermanos, en el cual yo no solamente me he gozado, sino he aprendido mucho acerca de todos estos puntos de los cuales muchas veces le damos nomás así de pasadita, ¿verdad? Pero ya profundizándolos ya tiene otro motivo, otra manera de pensar y de agarrar las cosas, ¿verdad? En la cual nos ayudan para crecer en la vida espiritual. Pero también agradeciéndole al Señor por permitirme también estar ante ustedes que nos ven por medio de los diferentes medios, la televisión, la radio, nos escuchan, y por otras plataformas como el YouTube o otras blancos por los cuales podemos llegar a ustedes. Así es que, hermanos, también agradecemos a todos ustedes por seguir soportando. Miren aquí, tan bonito como últimamente se están haciendo aquí las lecciones, ¿verdad? Aquí en la naturaleza, aquí en lo que todo se ha hecho gracias a su cooperación, a sus contribuciones, a sus diezmos, a sus ofrendas, ¿verdad? Y si usted, hermano, hermana, nos ve por primera vez, también, ¿verdad?, pues aquí le van a enseñar, ¿verdad?, las maneras en que usted puede aportar su contribución, su ayuda, ¿verdad?, su donación, para que toda esta obra que se hace gratuita aquí en este centro de estilo de vida, ¿verdad?, pueda llevarse a cabo todavía, primeramente con la ayuda de Dios y con su colaboración. Las maneras aquí están, o si no, si tiene algún problema o algo que no entienda bien, pues puede llamarle aquí al teléfono del pastor, que es el 214-881-4029, 214-881-4029, o al WhatsApp, ¿verdad?, que es +1 214 881-4029. Y también, hermanos, pues como ustedes, si ya se ha dicho, el terreno ese donde va a ser el espacio más grande, en lo cual pues ya hemos estado por ahí algunas veces, donde la obra, ¿verdad?, va a ser más amplia, donde nuestros pacientes pues van a poder caminar todavía con más seguridad para no andar por aquí por la carretera. Allí el terreno es suficientemente espacioso y muy bonito, porque ese olor de los pinos es hasta también benéfico para nuestros organismos. Así es que también tenemos, ¿verdad?, gracias a Dios, que hay hermanos que de su corazón ha salido por allá en Colombia. También la Fundación de Colombia, ¿verdad?, también ya está a punto de, pues ya realmente ya el terreno ya está. Ahora también, como empezó aquí en Shepherd también, ¿verdad?, de que sus contribuciones a nuestros hermanos colombianos o de diferentes partes que también quieran ellos colaborar por allá, pues con todo gusto. Y el Señor, hermanos, es la obra de Él y Él es el que la va a llevar a cabo. Amén. Así es que pueden, también ahí viene, ¿verdad?, en la pantalla les van a poner Bancolombia, y ahí hacia la dirección y todos los requisitos que necesitan para que ustedes puedan apuntarlos y puedan también colaborar por allá. Y también, como sabemos, ¿verdad?, también en México la obra también, hermanos, el Señor está abriendo puertas, el Señor está abriendo caminos, el Señor también está abriendo corazones como el de usted, el mío, el de aquí los varones, ¿verdad?, para poder que la obra siga adelante. El Señor viene pronto. Amén. Y saludos a la distancia a todos los que nos ven, los que nos escuchan por los diferentes medios, como lo dije, y que Dios los bendiga.
Amén. Hermano Ángelo, ¿cómo está usted? Pastor, estamos bien, de nuevo contentos ahora de tener esta semana con ustedes también, como decía nuestro hermano Carmelo, tan acertadamente. Estamos preparándonos para comenzar un nuevo folleto, una nueva lección, como le llaman, un nuevo tópico. Ya la otra acaba de terminar, no por eso nos olvidamos de lo que pasó, sino que ahora vamos a reforzar con esto que viene nuevo. Esta semana, como siempre, me gustaría recomendar que usted no se olvide, querido hermano, no se olvide de darle like. Estamos haciéndolo bien, pero podemos hacerlo mejor. Todavía estoy viendo que hay 200, 300 personas que ven la transmisión, pero solamente 100 y algo se están dándole like. Así que, hermano, su oportunidad de compartir esto es dándole like, compartiendo la transmisión, para que así YouTube nos ponga en lugares privilegiados y así cada persona que entre al YouTube pueda vernos a nosotros en los primeros lugares ahí, porque el mismo algoritmo nos mueve dependiendo de cómo se mueve el canal. Así que por eso es que insistimos tanto en que usted le dé like y comparta la transmisión para que esta transmisión siga creciendo. Como siempre, me gusta recomendar un himno, y esta semana vamos a recomendarle el himno 52. Oh Dios, que oye cada oración. Así que usted búsquelo en YouTube, búsquelo en su himnario. Es el himno 52 del himnario viejo. Oh Dios, que oye cada oración. Queridos, nosotros también recomendamos leer la palabra de Dios. Y ustedes saben que ya esta última vez que he estado con ustedes, le he estado compartiendo solamente el versículo, a ver si por semana nos aprendemos el verso que trae la lección de memoria. Esta semana el verso lo vamos a encontrar en Primera de Juan 5, 14 y 15. Esto es un verso conocido, usted también lo ha escuchado, pero permítame leerle. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Amén. Así que, pastor, vamos a orar para ver cómo el Señor, a través de la comunión con Dios esta semana, nos ayuda a crecer en la oración. Esta semana vamos a hablar de la oración, así que prepárese, hermano. Yo digo que un cristiano que no ora está acabado. Hermano Ángelo, me gustaría, antes de que proceda usted a orar, decirle a todos los hermanos de la Iglesia Advenimiento y los de la Iglesia del Aire que participan, que este próximo sábado que viene es la Cena del Señor. Amén. Estaremos conmemorando la Cena del Señor este sábado 1 de abril. Su servidor va a predicar en la iglesia central en la mañana, y por la tarde oficiará la Cena del Señor con los ancianos. Así que hago un llamado a los hermanos de la iglesia para que se pongan a cuentas con Dios y vengan a participar de esta bendición. Y usted, hermano de la Iglesia del Aire, si quiere participar, igual puede en su hogar preparar el vino con, ¿verdad?, extraído de uvas que usted pueda adquirir, el jugo puro de la uva y el pan sin levadura. Téngalo listo para que participe cuando nosotros también lo hagamos. Están invitados. Ahora sí, hermano Ángelo, ¿quiere orar? Claro que sí, vamos a orar. Amado Padre, queremos poner todos los planes que se han hablado al comenzar esta lección en tus manos. Sí, Señor. Comenzando por las personas que van a donar, también por las actividades que se van a realizar, que sea todo para tu honra y tu gloria. Amén, Señor. Señor, vamos a abrir la palabra, vamos a hablar de la oración, y queremos que sea usted el que ponga las palabras claras y precisas en nosotros para que podamos transmitirla a su pueblo. De nuevo, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La lección de esta semana trata de la oración. Viene titulada Comunicación con Dios. Y es posible que usted diga, qué tema tan sencillo el que se va a estudiar. Es más, algunos se apresuran a emitir un juicio sobre el material de estudio y dicen, como que están muy sencillas las lecciones. Pero ¿sabían ustedes que eso tan sencillo
nosotros lo hemos dejado a un lado. Por andar detrás de los bancos que están quebrando y andar queriendo solo oír cosas de los bancos que están en quiebra y qué es lo que viene, estamos dejando las cosas tan sencillas que son más importantes. Yo estoy muy preocupado, ¿saben? Y se los digo aquí con todo mi corazón y en el nombre del Señor. Amén. Los pastores se están convirtiendo en unos youtubers de noticias. Y tienen a la Grey detrás de las noticias. Y les están hablando solo de la noticia que está ocurriendo y hacen todo un sermón de la noticia y se mantienen durante toda la semana de eso. Y mientras tanto no se dan cuenta que Jesús está a punto de vomitar a la iglesia. Wow. Porque está tibia. ¿De qué sirve que estemos detrás de las noticias, hermanos, y de lo que está pasando y lo que va a venir, si estamos a punto de ser vomitados por tibios? Hemos dejado las cosas sencillas. Yo no digo que está mal que nos interesemos a ver qué es lo que está pasando y qué va a venir, pero no hagamos de eso, hermanos, la comezón de oír. Porque estamos dejando temas claves como los de Apocalipsis 3 del 14 en adelante, que es para la iglesia final, la iglesia que está siendo enjuiciada de la Odisea. Y por andar dejando esos temas, hermanos, es que, miren, vamos a tener una sorpresa. Con todo y lo que sepamos de eventos finales, vamos a tener una sorpresa de que vamos a terminar mal. Hoy viene el tema de la oración. Y es posible que usted diga, ¿por qué no se sacan una lección de eventos finales, de lo que está pasando y de lo que va a venir? El de la oración. Hermanito, hermanita, ese tema tan sencillo de la oración es el que más necesitamos. Amén. Porque en la oración está el poder. ¿Acaso no dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho? Amén. Mira, mi hermano, hermana, ten cuidado, no desmerites los temas vitales de la vida cristiana, como son estos, el de la oración. Así que prepárate con una actitud de que el Señor te ministre con este estudio. Amén. Hermano Ángelo, entrémosle con el versículo de memoria. Bueno, pastor, yo creo que usted no pudo tener una introducción más precisa. Queridos hermanos, el verso de memoria dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Amén. Y esta es la confianza. Usted sabe que yo, como decía el pastor, escuchándolo, puedo decirte, hermanos, de nuevo lo repito con toda la autoridad que nos da la palabra de Dios, que si usted no ora, usted está acabado. Así usted sepa lo que está quebrando, por dónde viene, que no viene, así usted sepa todo. Si usted no tiene comunión, como dice el título de la lección, con Dios, usted está acabado. Y esto no es un mensaje, porque hay hermanos que lo que andan, como dice el pastor, predicando un mensaje de miedo. Me decía un amigo mío en estos días, yo creo que los pastores de la verdad presente ahora son youtubers, no son pastores. Porque los individuos se han dedicado, que usted ve que no citan ni un texto de la Biblia. Y entonces, hermano, lo triste es que hay hermanos, así como también decía el pastor, que le tienen miedo a todo esto que viene. ¿Por qué? Como dice el texto, no están confiados porque no están orando. Están atentos al problema, pero no al Jesús que viene caminando por el agua. Jesús en el problema camina sobre el agua. Así que, hermanos, confiados, tenemos ahora que venir confiadamente a hablar con Dios. Y agradecemos a Dios que estos temas están viniendo en este tiempo. Porque si una cosa escucho o escuchamos aquí, los tres que estamos aquí al frente, es el temor que hay en la iglesia por lo que viene, que no viene, óigame, hay más miedo que fe. Y eso me está preocupando a mí. Fíjese que el pastor dijo claro, no queremos, y nunca entienda eso, que ahora nosotros nos volvimos también, ya esto no le... No, ese no es el punto. Pero el miedo no puede ser mayor que la fe. Y personalmente un servidor, sé que el pastor más porque él está más en contacto con gente que yo, pero un servidor, los hermanos que estoy escuchando, lo veo que están basados en miedo, no en fe.
Estamos olvidando la oración y tenemos que volver a orar para volver a confiar en Dios. Amén. Hermano Carmelo, ¿qué le parece? Bueno, yo aquí escuchando, ¿verdad? Aquí a Angelo, hermanos, este versículo, como le decía antes de que empezáramos a hablar en la lección, yo le estaba diciendo que muchas veces como que agarramos los versículos o lo leemos muy así a prisa y no entendemos bien las cosas y las interpretamos muchas veces de una manera equivocada. Por ejemplo, como dice allí, la confianza que tenemos en Él. Pero fíjense lo que dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, amén, Él nos oye. Amén. ¿Conforme Amén. a la voluntad de qué? ¿La mía o la del Señor? La del Señor. Aquí dice que es la del Señor, hermanos. Por eso nosotros muchas veces sabemos que hay cosas que nos están haciendo daño y pedimos la bendición de Dios sobre eso, ¿verdad? Sabiendo que el Señor ya nos iluminó, nos dice, esto te está haciendo daño. ¿Por qué estás pidiendo bendición por algo que te va a hacer daño? Entonces ahí tenemos siempre que pedir las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Y muchas veces cuando no recibimos respuestas es porque estamos pidiendo mal, como dice Santiago, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado mucho, hermanos, con esto, porque la oración muchas veces, a veces hasta oramos en una forma repetitiva, y cuando nosotros oramos en una forma repetitiva es como cuando me acuerdo yo cuando era católico, ¿verdad? Que pues, estaba en la ignorancia y no sabía, y eran rezos los míos por lo general de todos los días, lo mismo y lo mismo. El Señor dice que abramos nuestro corazón, Amén, ¿verdad? Ahí, y tengamos la confianza, como dice ahí, de que Él nos va a oír porque vamos a pedir algo conforme a la voluntad del Señor. Así entonces, hermanos, vemos en el versículo de memoria bien claro que el propósito de la oración es buscar la voluntad Amén. de Dios. amén, El propósito de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios. amén. Un ejemplo de cómo esto es de cierto es la manera de orar de Jesús. Ustedes lo ven en Getsemaní, diciéndole al Padre que si es posible, que pase de Él el cáliz sin que Él lo beba. Pero fíjense, inmediatamente le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Esa es la manera correcta de orar, buscando la voluntad de Dios. Y esa es la condición para que Dios conteste. Y cuando te conteste, te va a contestar de una manera positiva o negativa, porque Él contestará de acuerdo a su voluntad. Amén. Y cuando conteste de una manera negativa, hay que darle gracias a Dios, porque Él en su sabiduría está diciendo que no. ¿O acaso tú como padre le das todo lo que pide tu hijo? Hay veces que tú a tu hijo le das lo que tú sabes que puede dársele, y lo que no le dices que no. Y aunque tengas el dinero para comprárselo, le dices que no. Entonces, ¿de dónde sacas tú de que Dios, tu Padre, va a ser menos sabio que tú y que a ti Él te va a dar todo lo que se te antoja? Hermanos, debemos de entender que Dios es soberano, y en su soberanía Él decide qué da y qué no da. Y cuando Él da, es para nuestro bien. Amén. Y cuando no da, también es por nuestro bien. Así que tengamos claros, de acuerdo al versículo de memoria, que la oración es para buscar la voluntad de Dios. El don de profecía, inmediatamente, hermano Carmelo, ¿cómo nos habla aquí en el Camino a Cristo? Bueno, aquí el Camino a Cristo, página 93, nos dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Bueno, pues ya aquí casi lo dijo todo, ¿verdad? Es Dios hablando por medio de su sierva. Y miren que es un librito tan delgadito, pero trae un tesoro ahí adentro este librito, hermanos. Que a mí me gusta siempre dar testimonios. Y en una ocasión que yo se lo regalé a una señora, después la fui a visitar y dijo, ¿qué cree? Que su librito se me perdió por varios días y no lo hallaba. Y un día
de repente, ¿verdad? Pues yo notaba que mi esposo se tardaba mucho de salir de ahí del baño y no sabía ni por qué. Nada, que se llevaba ese librito, él lo había agarrado ese librito, se ponía a leerlo, ¿verdad? Y yo veía, pues como que, ¿por qué se tarda? Hasta que le pregunté, dice, es que ese librito que te regalaron a ti, yo lo empecé a leer y ahora quiero terminarlo porque está tan interesante que, ¿verdad? Me está haciendo ver muchas cosas que yo no conocía. Así es que, hermanos, ese librito yo se lo recomiendo, hermano. Si tú no lo has leído, hermano, hermana, o alguna persona que nos está viendo por primera vez, te lo recomiendo porque allí precisamente nos habla más que todo sobre la comunión con el Señor. Cómo es que Él nos trata. Y miren, por ejemplo, lo que dice allí. ¿Qué es cuando le hacemos una oración, hermanos? Cuando hacemos una oración como la que Jesús hacía, Él abría su corazón ante el Padre. Es lo que nosotros, cuando oremos, abramos el corazón a nuestro Padre con confianza, como dice lo del versículo, ¿verdad? De que Él nos va a oír, porque vamos a pedir no conforme a lo que nosotros queramos, sino conforme a la voluntad del Señor. Y también, como dice ahí abajo, ¿verdad? En la parte de abajo, que la oración no baja a Dios hacia nosotros, sino al contrario, nos eleva hacia Él. Y qué bonito, qué hermoso es poderte sentir en la atmósfera celestial cuando estás orando, hermano, cuando yo estoy orando. Qué hermoso es eso. Y así nosotros miramos cómo el Señor Jesucristo, incluso en su vida, fue todo un ejemplo de cómo una persona debe practicar la oración. Es más, hasta dejó ahí una oración modelo para que nosotros miráramos la manera correcta de orar. Por eso, bajo el subtema de una oración modelo, es que vamos a introducirnos un poco más a fondo en este tema. Cuando nosotros oramos, hermanos y hermanas, nosotros prácticamente nos ponemos en contacto con Jesús. Por eso pregunta la lección, que por qué, hermano Ángelo, es tan importante permanecer en contacto con nuestro Salvador. Mientras usted se busca Juan 15, usted busca, hermano Carmelo, Proverbios 18:24 para respaldar todavía el punto. Listo. Vamos a leer Juan 15. Yo creo que este es uno de los textos más claros y más contundentes de la Biblia. Le voy a ir leyendo Juan 15. Si usted tiene su palabra, su Biblia por ahí, búsquela, marque estos textos. Juan 15 dice... Voy a leer a la altura del 4 y el 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí tenemos, pastor, claramente una palabra que se repite y se repite: permanecer, permanecer, permanecer. Sin duda alguna, hermano, permanecer es la parte más difícil del cristianismo. Permanecer, permanecer, permanecer. Aquí entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el secreto del éxito del cristiano es la permanencia. Exacto. Así podemos poder usar otro texto para meter la oración. Es un texto que dice que ore sin cesar. Así podemos decir que esto es la permanencia. El éxito del cristiano está garantizado en la permanencia. Pero Proverbios nos va a ampliar un poco más y ahí puedes decir algo. Adelante, okay. Bueno, hermanos, vamos a leer Proverbios 18:24, que dice la palabra del Señor. Dice: el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Amén. Y amigos hay más unidos que un hermano. Wow. Hermano, tú o yo, cualquiera, ¿verdad? Tenemos amigos de diferentes clases, pero hay amigos que son más íntimos, o amigos que tienen uno más confianza con ellos, ¿verdad? Y es cuando uno, como dice aquí, que la oración, ¿verdad? Dice que la oración es abrir nuestro corazón
a Dios como un amigo, ¿verdad? A contarle las cosas. Así también el proverbio nos dice que hay amigos que son más amistosos y también más unidos que un hermano. ¿Y qué es para ti nuestro Padre Celestial? ¿Qué es para mí también? Es un amigo. Por eso ahí cuando nosotros hablamos con Él, hablamos como a un amigo muy cercano, hermanos. Y es lo que nos habla aquí de esto, de que nosotros podemos, ¿verdad?, con toda confianza hablar con el Señor. Retomando el texto que nuestro hermano Ángelo leyó de permanecer, llama la atención que ese término permanecer es quedarse. Y cuando usted, hermano, se queda con Jesús, si usted no lo deja, se queda con Él, usted allí está permaneciendo. Y la oración es un vínculo de permanencia. Cuando nosotros dedicamos tiempo a orar, cuando apartamos ese tiempo para hablar con el Señor, ¿qué estamos haciendo ahí, hermanos? Estamos quedándonos, estamos permaneciendo y estamos entablando una amistad con ese amigo que es mayor que un hermano, el cual es Jesús. Llama la atención que Jesús dijo un día: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y qué interesante, porque la Biblia habla, por ejemplo, de Abraham, que era amigo de Dios. ¿Y por qué Abraham era amigo de Dios? Porque Abraham permanecía en relación con Dios. Todos aquellos que no oremos, que no estamos quedándonos en oración, hermanos, no somos amigos de Dios. Porque los amigos platican, los amigos conversan, los amigos pasan tiempo juntos. Y es interesante que los amigos se tienen confianza, abren su corazón el uno para el otro y se dan ánimo. Jesús dice: yo soy tu amigo. Amén. Y yo te miro a ti como mi amigo, pero platiquemos. Ven, siéntate conmigo. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Durante el día hablamos con medio mundo, pero con nuestro amigo no hablamos. Si acaso medio oramos al levantarnos y medio oramos para comer, pero después a ese amigo no lo volvemos a buscar. He aquí la importancia, hermanos, de entender este punto de la oración, que es para permanecer con Jesús, es para entablar amistad, es para, hermanos, incrementar más esa amistad con Él. ¿Acaso, miren, voy a ponerles un caso? Yo, el hermano Ángelo, me recuerdo que apareció una vez en la iglesia. Lo vi, lo saludé. Yo nunca había tenido amistad con él. Pero conforme siguió llegando, seguimos tratándonos. Y luego, pues ya se fue quedando más tiempo allí. Y entonces yo más lo traté. Al punto que la amistad entre él y este servidor ha crecido. Amén. Y cuando hablamos, no hablamos de lo mismo, ¿verdad? No, difícilmente. Hablamos de muchas cosas. Y lo mismo con Carmelo. Yo a Carmelo no lo conocía. Carmelo yo me lo encontré una vez en Houston, cuando llegó por ahí. Y de repente fuimos entablando la amistad y amistad y amistad, hasta que terminamos siendo amigos con Carmelo. Y así con Tony. Y los hermanos de la iglesia, uno se hace amigo con ellos conforme uno va incrementando la amistad. Pero, hermanos, fíjense ustedes, es conversando, es manteniendo comunicación. Pues así es con el Señor. Y yo creo que esto tan elemental, tan vital, hermanos, se está dejando. Y por eso el llamado de Dios ahora es: permanezcan en mí, así como el pámpano permanece en la vid. Y el don de profecía, ¿cómo se une a esto, hermano Ángelo? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrir nuestro corazón a fin de tener vida y energía espiritual. Debemos tener verdaderos intercambios con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras,
su misericordia, sus bendiciones, pero esto no es en el sentido pleno de la palabra. Estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Amén. Camino a Cristo, página 93. Como decía pastor, usted ahora mismo. Sería un poco raro que yo cada vez que lo vea, pastor, ¿cómo está? Mire, usted me puede dar esto y esto. Muchas gracias, nos vemos. Y al otro día, pastor, ¿cómo está? Mire, necesito esto y esto, nos vemos. Usted dirá, pero ¿y qué hombre es este? Este hombre estará loco. Y así, miren, uno se ríe, pero así es que uno ora. Uno se arrodilla y Padre nuestro está en los cielos. Señor, te pido esto, bendice esto y esto. Me fui. Entonces uno dice, wow, aquí está hablando de una intimidad. Por eso la oración modelo que da el Señor comienza con un Padre nuestro. ¿Qué me indica eso a mí? Confianza. Yo no voy donde mi papá todos los días. Papá, mire, aquí vine porque no tengo esto, no tengo aquello, no tengo la renta, no tengo para esto, no tengo para aquello. Y ya se acabó. Me dio y no me dio. Señores, confiado, Dios nos habla, dice aquí. Dios nos habla. Es algo interesante también que dice aquí, que la comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Eso quiere decir que en la inspiración el Señor le mostró que nosotros muchas veces hablamos cualquier cosa en la oración y no le abrimos realmente el corazón a Dios. Hay personas que se arrodillan a orar sabiendo que están destrozados por dentro, pero ni se lo dicen a Dios. No. Oh Señor, te doy gracias por esto, por aquello. Hay un relato muy interesante de un niño que la mamá le daba verduras. Ese relato me encanta a mí. Y la mamá le daba verduras y a él no le gustaban las verduras. Y un día la mamá le dice, mi hijo ora. Y él en la oración dice, Padre, aunque a mí no me gustan estas verduras, gracias. Gracias por este alimento. Uno se ríe, pero es una realidad. Nosotros a veces, oh Señor, bendice estos alimentos cuando usted sabe que usted no se quiere comer ni eso. Y así en todos los aspectos de nuestra vida. Pero hermanos, esta semana yo creo que va a ser de bendición para nosotros porque vamos a aprender a orar. Amén. Y dado que a menudo los discípulos veían a Jesús orando fervientemente, ¿qué le pidieron, hermano Carmelo, que les enseñara y qué modelo les proporcionó? Así que le va a tocar leer las dos citas. Bueno, aquí vamos a leer Lucas 11.1 y Mateo 6, del 9 al 13. Vamos a ver qué dice Lucas 11.1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Amén. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahora nos vamos a Mateo 6, del 9 al 13, que dice así. Mateo 6, del 9 al 13, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Aquí tenemos la oración modelo. Pero hermanos, ¿se fijaron cuando leí Lucas 11.1? Los discípulos estaban viendo a Jesús orar. Y vieron la oración que Jesús hacía. Y creo yo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión. Pero creo yo que los discípulos allí, al decir esas palabras, Señor, enséñanos a orar, era porque los discípulos, posiblemente las oraciones de ellos era como decía el hermano Ángelo, nomás así rapidito y vámonos, ¿verdad? Pero ahí estos discípulos vieron al maestro, la oración que él estaba teniendo, ¿verdad? Lo que dice la sierva del Señor, abriendo el corazón, ¿verdad? Ante nuestro Padre como un amigo. Aquí la oración modelo es nomás nos muestra la manera, hermanos, realmente en que nosotros podemos decirle Padre nuestro,
porque es de nosotros, es nuestro Padre también desde que tú lo aceptaste como tu Salvador, desde que tú le entregaste tu vida, tú eres hijo de Dios, hermano, y por lo tanto es nuestro Padre y debemos de orarle o hablar con Él como un amigo, como leímos ahí también, ¿verdad? Con toda confianza y cualquier necesidad, hermano. Muchas veces ante los hermanos, ¿verdad? Muchas no les decimos lo que nos pasa, la situación en que estamos pasando, pero ahí está nuestro Padre, nuestro amigo, que es el más indicado para ayudarnos en cualquier situación. Así es que, hermanos, la oración de Jesús aquí, porque en varias partes habla de que pasaba horas en oración y desde muy temprano, casi todavía oscuro, él estaba en oración. Yo me admiro de personas, porque las he tenido muy cerca de mí, que media hora, una hora es poquito para ellas, hermano. Yo en una ocasión, ¿verdad?, con mi esposa, mi difunta esposa, ¿verdad?, yo iba y la encontraba orando y decía, bueno, ahorita vengo, y volvía y me entretenía un poquito, y cuando volvía la seguía orando. Ella sentía, ¿verdad?, esa presencia del Señor con ella, y ella sentía también que su corazón, aunque estaba dañado, ¿verdad?, el Señor estaba viviendo en él. Amén. Así es que, hermanos, dediquémosle tiempo al Señor en oración, aun cuando tú estés trabajando, que tu mente esté conectada con Amén. Él, porque precisamente cuando tu mente está conectada con el Creador, el enemigo no puede hacer nada, y el enemigo, el temor y el miedo más de él es ver a un hijo de Dios de rodillas ahí ante él, porque ahí él no se puede meter para nada. Así es que el Señor nos bendiga y podamos aprovechar estas lecciones. Amén, amén. Nuevamente Jesús, al decir cómo se debe orar, al contestar la pregunta de enséñanos a orar, en esta oración modelo, Él dice, hay que pedir porque se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Noten ustedes, el Señor está prácticamente diciendo, sometan ustedes la voluntad de ustedes a la voluntad de Dios. Amén. Así oren. Y también oren porque venga el reino, Amén. Porque venga el Señor a implementar aquí en la tierra su reino, a establecerlo. Oren por eso. Y, hermanos, este punto de pedir que se haga la voluntad de Dios, que el Señor menciona en la oración modelo, es algo que siempre debemos tener claros. Aquí en Shepherd, por ejemplo, uno de los temas que su servidor comparte todas las mañanas tiene que ver con eso de aceptar la voluntad de Dios. Y lo baso en la experiencia del leproso. Cuando vino y se arrodilla ante el Señor y le dice, si quieres, puedes limpiarme. La voluntad de Él. ¿Qué estaba haciendo el leproso ahí? Sometiéndose a la voluntad del Señor. O sea, él quería ser limpio, pero él no sabía si Dios quería. Así que se somete y le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué le dice? Quiero ser limpio. Amén. Pero él nos da el ejemplo, el leproso, de la manera de cómo acercarse a Dios, de cómo se tiene que uno, digamos, comportar cuando tiene una necesidad de sanidad, de alguna enfermedad, de alguna situación difícil. Es de decirle al Señor, si quieres. Es decir, respeta la voluntad de Dios. Somete tus deseos al deseo de Dios. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso Jesús lo deja bien establecido en el Padre Nuestro. Pero hermano Ángelo, ¿debía esta oración modelo ser simplemente memorizada y repetida una y otra vez? ¿Qué otras lecciones podemos aprender de esta enseñanza? Vamos a ver Mateo 6:7. Mateo 6:7 nos va a dar una respuesta a esto. Mateo 6:7 dice, vamos a leerlo aquí. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Bueno, aquí no está hablando, nosotros lo conocemos en nuestro idioma más fácil, un rezo. Hay personas que casi siempre la oración es lo mismo.
Usted lo mismo, se levantan, oran lo mismo, para comer oran lo mismo, un rezo. Y aquí usted dirá, bueno, pero el Señor nos dio una oración modelo. Bueno, la palabra es clara, modelo, una plantilla, nos dio un orden de cómo hacerlo. Hay mucha lección que usted aprender, pero como decía el hermano Carmelo, hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo puedo yo durar? No, apenas me aguanto 1 minuto orando, 2 o 15 minutos. Mucho, bueno, porque usted no ha puesto en práctica este concepto que el Señor dice aquí. Aquí dice que no se van a repeticiones. Si usted todos los días está repitiendo lo mismo, usted va a tener una oración sin futuro, sin sustancia. Pero miren, solamente comenzando, aquí podemos encontrar que Padre nuestro está en los cielos. Podemos decir que eso nos inspira confianza. Vienes a hablar con tu Padre. Vienes a hablar con tu Padre. Segundo, santificado sea tu nombre, nos indica que tenemos que dar un respeto. Tiene que ser algo consciente, que usted está consciente de lo que está haciendo. Eso no es que me toca orar, me arrodillé o me paro, como sea, y terminé. Y también puedo yo encontrar que una cosa que nosotros, y personalmente estudiando este folleto, me puse a pensar, en mi oración, adoro yo poco a Dios. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un sentido también de adoración. En nuestra oración usted tiene que incluir adorar el nombre de Dios. Y nosotros aquí vemos que la oración es algo que nosotros tenemos que hacerlo personal. Una experiencia, mi experiencia con Dios debe ser algo personal. Yo siempre he dicho que los cristianos fuertes no necesitan orar. La oración es para el cristiano que necesita de Dios. Así que usted póngase en la balanza. Jesús era un cristiano débil porque él oraba. Los discípulos eran cristianos débiles porque oraban. Solamente el fuerte no necesita la oración. Y lamentablemente en este mundo, ¿quién puede decir que no necesita la oración? Así que hermanos, no cerremos la puerta de la bendición de hablar con Dios. Amén. Cuando digo que Jesús era un cristiano débil, lo estoy diciendo en un tono sarcástico. Porque si Jesús, siendo Jesús, pasaba noches enteras, ¿quién soy yo para no orar? Así que hermanos, hoy yo te animo a que nosotros nos volvamos cristianos de oración. Y así, hermanos, el Señor dice, no usen vanas repeticiones cuando oran. Cuando este servidor estaba en la iglesia católica y me confesaba, el sacerdote me decía que me fuera a rezar tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías. Y yo iba fielmente a repetir los Padres Nuestros y a repetir las Ave Marías, porque eso me habían dicho que era orar y era la penitencia que yo llevaba para poder alcanzar el perdón de mis pecados. Pero esas eran vanas repeticiones. Como le decía mi hermano Ángelo, cuando yo hablo con él no hablamos de lo mismo y no estamos repitiendo lo mismo, hablamos de diferentes temas. ¿Por qué con Dios tenemos que tener la misma manera todo el tiempo cuando oramos con Él? Nosotros necesitamos, como los discípulos, decirle al Señor, enséñame a orar. Amén. Porque toda la vida me dirijo a ti de la misma manera. Toda la vida te pido lo mismo. Todas las mañanas es la misma liturgia, la misma rutina. Comienzo con esto, sigo con esto y con esto. ¿Por qué no entrar en una plática distinta? ¿Por qué no irse debajo de un árbol, hablar con Él? ¿Por qué no ir caminando y a ir conversando con Él? ¿Por qué si estamos de rodillas, hablar de diferentes temas? Me llamó la atención que decía que hay que tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Así mismo. O sea, tú tienes en tu vida, hermano, y yo tengo en mi vida muchas cosas de las cuales hablar con mi Señor. Si hay algo que vamos a decirle esta mañana al Señor es, enséñanos a orar. Ayúdanos para orar de una manera distinta, que sea algo que de verdad se disfruta, que es algo que donde yo estoy en la cámara allí,
secreta con mi Dios, platicando. Hermanos, necesitamos hacer esto y creo que vamos a pedírselo de rodillas al Amén. Señor para que nos ayude a hacerlo. Amén. Padre Celestial, en este momento estamos, Señor, aprendiendo que para orar hay ciertas maneras de cómo nosotros debemos practicar la oración y no solamente caer en la rutina de siempre. Así que, por favor, te pedimos que nos ayudes a orar, Sí, Señor. que nos Señor. enseñes, Señor, Amén. que tú nos digas cómo. Y Padre, te rogamos que la próxima vez que oremos, veamos si estamos repitiendo lo mismo que repetimos ayer o hoy en la mañana, o para que cambie, Señor, para que no sea esto lo mismo. Te rogamos que nuestra plática contigo sea placentera, sea algo donde disfrutamos esa comunión. Amén. Así que nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos ayudes para que nuestra amistad contigo se incremente a través de la oración, pero sobre todo, Señor, que tengamos claros de que finalmente, aunque eres nuestro amigo, se va a hacer la voluntad tuya. Sí, Señor. Se hará la voluntad de nuestro amigo, porque nuestro amigo es más sabio, nuestro amigo es superior y nuestro amigo sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Así que ayúdanos a orar así, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.